Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad organizada por el Centro Comunitario Tzavta, por Meretz Argentina, Meretz Zair, el periódico Nuación, la Casa de Cultura Rosa Robota y Ayomer Atzair. Para nosotros es un gran placer que estén todos conectados, aquellos que están por Zoom y aquellos que están por Facebook, preguntas y comentarios por chat. Nos toca presentar a un amigo de la casa, a quien quiero agradecer que con tanto compromiso de su trabajo y compromiso también con los medios que estuvo circulando los últimos días, se hizo tiempo para poder estar presente en esta actividad. Estoy hablando de Kevin Ari Levin, ya Susana lo va a presentar con el currículum correspondiente. Esta actividad se llama Cambios Políticos en Afganistán, Nuevos Escenarios en el Medio Oriente, el ascenso de los talibán al poder. Así que bueno, damos la bienvenida y paso el micrófono a Susana de Meretz Argentina. Susana, gracias por tus palabras de presentación. Bueno, gracias Enrique, bienvenidos a todos y a todas, y gracias a Kevin por hacerse un lugar en estos días tan requeridos por esta nueva situación planteada. Nosotros nos planteamos justamente hacer esta actividad por este nuevo escenario que se aceleró. Ya se esperaba que los talibanes recuperen el poder. No nos olvidemos que ya habían sido derrocados de alguna manera por una coalición internacional encabezada por Estados Unidos en el 2001, y el deterioro de la situación en Afganistán a partir de la retirada de Estados Unidos, ya anunciada, precipitaron las cosas y ya nos encontramos este nuevo escenario con todas las consecuencias que vamos a analizar con Kevin. Kevin Ari Levin es sociólogo, licenciado en Sociología de la UBA, tiene estudios de maestría en Relaciones Internacionales en DITELA y es magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia, África en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es también secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Es columnista en nuestro periódico Nuevación, es Javier nuestro, así que por eso este esfuerzo que hace y de esclarecernos, de ayudarnos a pensar y a entender lo que está sucediendo. La mecánica del encuentro, Kevin va a hacer una exposición inicial de 20 minutos, 30 minutos, lo que él pueda compendiar de tan compleja situación, y luego se establecerá un diálogo donde todos aquellos que quieran hacer preguntas las van escribiendo en el chat, y yo las voy a ir sintetizando, voy a ir viendo las que ya son muy parecidas o tienen distintos aspectos parecidos, las voy a unificar y voy a introducir algunas preguntas y se va a establecer un diálogo de esta manera, recogiendo lo que el público va planteando. Así que estimamos en total una hora de duración. Bueno, gracias Kevin y es todo tuyo. Bueno, gracias Susana, gracias Enrique, y bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores de la actividad, Tzavta, Meretz Zair, Nuevación, la Casa de Cultura Rosa Rota, y a Ayomer Atzair, la TNUA donde me crié, por organizar esta actividad. Siempre que puedo es un placer estar de vuelta y sentirme como en casa, a pesar de la virtualidad y los años. Bueno, esperen que tengo que silenciar algo. Hay varios temas que me gustaría abordar hoy. Lamentablemente no hay tiempo para todos. Así que intentando pensar cómo organizar, acudí a Enrique justamente para decirle no sé cómo organizarlo, y me dio algunas preguntas que voy a tomar de guía para la charla de hoy, en la medida en que sea posible cubrirlas. Si no les gusta la charla, ya saben a quién reclamar, es a Enrique Grimberg. Después les paso el mail. Si les gusta, el mérito es mío. Quería empezar contando una anécdota. Hace unos días estaba hablando con un amigo que es argentino, pero que hace un tiempo vive en Israel, y me comentó, me había visto en un canal de televisión hablando sobre lo que estaba pasando en Afganistán, y me dijo, no te enojes si te digo algo, la verdad es que te veo más cómodo hablando de Afganistán que de Israel. Y eso me dejó pensando, porque puede ser si dedico mucho más tiempo siguiendo Israel que Afganistán. Pues me di cuenta, bueno, cuando uno habla de Afganistán, no, es difícil que me acusen de afgano que se autoodia, o de musulmán que se autoodia. Así que hay de por sí una comodidad, y teniendo en cuenta que mis anteriores actividades con Tzavta, Nuevación, Ayomer y demás, hablé más que nada sobre Israel, esto es una innovación interesante. Pero yendo a lo que nos compete hoy,
Estamos ante un momento que en muchos sentidos se siente como un antes y un después en la región, algo que suena a un cliché, y lamentablemente en ese antes y después hay veces que podemos encontrar elementos positivos en lo que está pasando, que no parece ser el caso. Intentaré abordar un poco por qué veo en esto varios elementos potencialmente desestabilizantes, complejos, obviamente difíciles en términos de derechos humanos y demás. Pero yendo al orden de las preguntas de Enrique, quería empezar hablando un poco de la decisión de retirarse de Estados Unidos. Y algo que me parece importante, porque muchas veces esto se nos presenta desprovisto de contexto, es que esta decisión de retirarse de Estados Unidos no fue una decisión reciente, ni fue una decisión realizada por este gobierno. Lo que hizo el gobierno estadounidense, ¿no? Lo que hizo Joe Biden fue básicamente ejecutar una decisión ya tomada, que son los términos del Acuerdo de Doha, un arreglo que se firmó en el 2020 en Qatar, de ahí el nombre de los Acuerdos de Doha, que básicamente planteaban la retirada estadounidense de Afganistán. Y lo hizo en términos que ya en su momento se veían como bastante favorecedores a los talibán, básicamente porque cuando uno habla de acuerdos siempre es importante separar las cosas que tienen consecuencias inmediatas y las cosas que tienen consecuencias más a largo plazo. El acuerdo de Doha básicamente planteaba una realidad muy concreta, que era la retirada estadounidense de las tropas que quedaban en Afganistán, una retirada que por cierto se había producido gradualmente. Desde el 2012 las tropas estadounidenses en el país venían reduciéndose. Pero al mismo tiempo, ¿qué les pedía a los talibán? Básicamente el compromiso de no atacar Estados Unidos, de atacar intereses estadounidenses, aliados, y no utilizar el país como base de operaciones para el terrorismo. Y esto termina siendo un arreglo en términos bastante desiguales. Es mucho lo que se pedía a Estados Unidos de forma inmediata. Interesante también pensarlo, por ejemplo, en comparación con otros acuerdos que manejan tiempos asimétricos, como Oslo, por ejemplo, que le pidió a los palestinos, que le pidió a los israelíes. Pero lo que estamos viendo es la ejecución de ese acuerdo con el que, por cierto, Joe Biden tampoco rechazó en principio, porque Biden hace tiempo venía diciendo, incluso en su tiempo como vicepresidente, que era momento de retirarse de Afganistán. Y por supuesto que hay discusiones ahora sobre la forma de la ejecución de la retirada, este momento. Las imágenes claramente no son muy favorecedoras a Estados Unidos. El hecho de que antes de terminar la retirada estadounidense, que en realidad está prevista de forma definitiva para dentro de 5 días, ya estamos viendo las escenas de caos que se ven hace varios días en el país, sobre todo en el aeropuerto de Kabul, y a eso se agrega la tragedia de hoy, que obviamente vamos a tener que hablar de ese tema. Para el que no sabe, hubo una serie de explosiones, sobre todo alrededor de la zona del aeropuerto de Kabul, con bastantes muertos y heridos. La prensa estadounidense se concentra en el hecho de que hay 12 soldados estadounidenses muertos como parte del atentado, que fue atribuido por la filial de Daesh, de ISIS, en Afganistán, que se conoce como Daesh Khorasan, o como está apareciendo mucho en los medios, ISIS-K. Pero bueno, la K es por Jorazán, que no tiene mucho sentido en español, pero Jorazán en inglés se escribe como KH. Jorazán, por cierto, es un nombre antiguo para la región de lo que es hoy Afganistán, Pakistán, parte de India. Esa región del mundo era conocida en un momento como Jorazán, y es un nombre que reivindica el Estado Islámico. Y si pensamos en el balance de estos casi 20 años de Estados Unidos en Afganistán, es difícil considerar esos 20 años como un éxito. Biden intentó hacerlo en su discurso del otro día, planteando que en realidad la presencia estadounidense no tenía que ver con un objetivo de nation building, no tenía que ver con el propósito de reconstruir las instituciones o de exportar la democracia a Afganistán en el mejor sentido de los neoconservadores de la era Bush, sino que tenía básicamente un objetivo relacionado con la seguridad, que era que Afganistán había sido un refugio para la actividad terrorista, un refugio para Al-Qaeda en su anterior gobierno talibán, y que entonces la presencia estadounidense tenía que ver con una misión de seguridad y de justicia en todo caso,
porque hubo muchos integrantes de Al-Qaeda que fueron encontrados en Afganistán, en Pakistán y demás como parte de la guerra contra el terrorismo, y no como parte de esfuerzos de reconstrucción de las instituciones democráticas. Me resulta difícil justificar esto pensando en la larga presencia estadounidense en el país, pero bueno, también tiene sentido que Biden plantee esto como parte de la gran operación de control de daño que le generan estas imágenes. Para los que están siguiendo también lo que está pasando en Washington, pobre el nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, viajó a Washington en el peor momento posible, porque claramente nadie está pensando en Israel. Así que hay que ver cuándo se reúnen y cuánto pueden avanzar en la agenda de los dos. Y si pensamos en los motivos por la retirada de Estados Unidos, está claro de hace tiempo, es interesante porque muchos plantean la falta de urgencia que tenía esta decisión. De hecho, los soldados que fallecieron hoy, fueron asesinados hoy en el atentado, posiblemente son los primeros militares estadounidenses en morir en Afganistán desde principios del año 2020. Es decir, no era una operación costosa en términos de vidas humanas, sí lo era en términos económicos. Pero hay también que tenemos que tener en cuenta una discusión que se viene dando muy interesante en Estados Unidos, que tal vez desde nuestro país puede ser pensado como una discusión de izquierda, pero que también lo está planteando parte de la derecha estadounidense, que tiene que ver con repensar el rol de Estados Unidos en el mundo. Y hay cada vez más estadounidenses, esto lo planteó Trump, por ejemplo, en campaña, aunque después no lo ejecutó en su presidencia, lo planteó la izquierda del Partido Demócrata, referenciada en Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Cory Bush y demás, que es pensar los costos y beneficios que tiene que ver la presencia estadounidense en estos conflictos a lo largo del mundo. Lo que se ha dado por llamar también en el último tiempo estas forever wars, estas guerras eternas, cuyo objetivo está poco claro, y las condiciones de finalización de estas guerras terminan siendo aún menos claras. Entonces, la presencia estadounidense en Afganistán, como también lo había sido la presencia estadounidense en Irak, se habían convertido en una piedra para muchos estadounidenses. Más aún en este contexto en el cual, por razones obvias, el mundo está con la mirada más hacia adentro, pensando en cómo salir de esta pesadilla de pandemia y en cuestiones de política interna también estadounidense que están atrasando la salida de la pandemia, sobre todo gracias a la resistencia y poca colaboración de miembros del Partido Republicano con el tema de la inmunización y demás. Tiene sentido en este momento reducir los costos, tanto políticos como económicos, del rol que viene cumpliendo Estados Unidos. Rol que tenía mucho sentido en el contexto de la Guerra Fría, rol que tenía sentido en la posguerra fría inmediata, cuando todavía quedaban muchos conflictos que incluso quedaron destapados con la caída de la Unión Soviética, por ejemplo, el conflicto en la ex Yugoslavia, pero que hoy, en un contexto en el cual Estados Unidos ve su hegemonía disputada en términos económicos, políticos, y no exclusivamente militares por otras potencias, y me refiero sobre todo a China, entonces tiene sentido intentar desconectarse de algunas regiones que le han resultado muy costosas a Estados Unidos con mínimos beneficios para concentrar sus esfuerzos en Asia Oriental. Ahora, todo esto tiene el potencial de salir exactamente al revés. Si el objetivo era debilitar a China y concentrarse en esa rivalidad, bueno, vemos unos primeros pasos de China que tienen que ver con llenar el vacío de poder que dejó Estados Unidos en Afganistán, y ya hubo reuniones entre representantes del gobierno chino y los talibán, mostrando un interés muy grande por parte de Beijing, que bueno, voy a intentar analizar después por dónde pasa ese interés, cuáles son algunos de los factores que producen el interés muy grande de China por Afganistán. Países que, por cierto, son limítrofes, mucha gente no lo sabe, pero hay una pequeña frontera afgana-china, gracias a un acuerdo entre potencias imperialistas hace tiempo, que básicamente buscaba evitar que India, en ese momento inglés, limitara con Rusia. Entonces, básicamente, extendieron artificialmente el mapa de Afganistán y lo usaron como un estado tapón. Si se fijan el mapa, hay como una especie de anexo muy extraño que le aparece en el mapa afgano, y eso tiene que ver con acuerdos del siglo XIX para proteger la presencia británica.
básicamente me interesa, en los minutos que tenemos, pensar un poco cómo esto puede impactar la región de Medio Oriente, sobre todo concentrándome en algunos países. Después, si tienen algunas preguntas, veremos. Todavía es pronto, ¿sí? Así que no voy a dar ninguna conclusión definitiva sobre esto, pero sí algunas primeras impresiones y lecturas sobre los movimientos que se vienen dando en la región. Y tenemos que, si pensamos en la retirada y la vuelta de los talibán al poder, tenemos que pensar, en primer lugar, en un país íntimamente vinculado en términos históricos con Afganistán, que es Pakistán, ¿sí? Dos países que el expresidente afgano Hamid Karzai una vez describió como dos mellizos separados al nacer, dos países que no solamente tienen una extensísima frontera común, sino que también tienen lazos culturales en común, ¿sí? Uno de los principales grupos étnicos de Afganistán, la etnia Pashtun, está también presente en Pakistán, en la zona este de un país y oeste de otro. Son dos países que han estado involucrados históricamente también en los procesos políticos, y el surgimiento de los talibán en los años 90, en el contexto de la guerra civil afgana, tiene mucho que ver con la presencia pakistaní. Esto está ampliamente documentado por informes de inteligencia estadounidense y de otros países. El dinero, la capacitación, las armas, incluso los combatientes que aportó Pakistán en las primeras épocas de los talibanes, clara, y que el hecho de que para Pakistán el apoyo a los talibán tenía que ver con la posibilidad de ampliar su profundidad estratégica, sobre todo pensando de cara al gran rival histórico de Pakistán, que es India, y poder intervenir en la guerra civil de forma tal de poder implementar, no lo llamaría un gobierno satélite, pero sí un gobierno aliado. Y fue así que Pakistán, de hecho, coordinó los esfuerzos de preparación para los mujahidín en la época soviética. Su presencia en el país es muy larga e importante. Y tenemos que pensar que en los últimos años de la República Islámica de Afganistán, el gobierno que acaba de caer, y si bien su constitución sigue siendo la reconocida internacionalmente, no tiene el poder en la práctica, hay una influencia de India bastante importante en Afganistán, que para Pakistán era importante también limitar, teniendo en cuenta que hay cierta consideración de Afganistán como su patio trasero. Dos potencias regionales, si quiere, con armamento nuclear, con un conflicto territorial, históricamente enfrentadas. La creación de Pakistán fue duramente resistida en India, ni hablar cuando hubo una radicalización importante de Pakistán a partir de los años 80, donde la política se volvió muchísimo más influenciada por la religión, por el Islam. Y en este momento hay en India un gobierno que se ve a sí mismo como representante de alguna forma, a pesar de la diversidad religiosa que hay en India, un gobierno que se ve como representante del hinduismo, teniendo en cuenta que el gobierno de Narendra Modi se ubica en la derecha ultranacionalista hindú de la política india. Todo esto aumenta las tensiones entre los dos países y le da unas características cada vez más de un conflicto que se nutre en la retórica religiosa para movilizar a su propia población y legitimar sus propios movimientos. Pakistán está obviamente interesado en lo que está pasando, en extender su influencia y limitar la influencia de otros países. Y está claro en los últimos años que donde está Pakistán, en esa región de Asia, también está China. China está viendo esto como una oportunidad clara. A China le ha costado en los últimos años hacer pie en la región de Medio Oriente políticamente. La principal arma que tiene China para ingresar a estas regiones siempre ha sido el tema económico. Y en el tema económico hay mucho interés en Afganistán. Se calcula más de $1.000 millones de recursos minerales sin explotar. Se cree que una reserva importantísima de litio, que es cada vez más importante en la economía mundial. Otros recursos minerales como oro y cobre también están presentes en Afganistán. Es difícil pensar en inversión extranjera para la explotación de recursos en un país tan inestable, pero China tiene claramente la legitimidad, los recursos para hacerlo posible en un país que está ubicado en lo que China cada vez más ve también como su patio trasero, parecido a la doctrina Monroe de Estados Unidos, y la posibilidad de ingresar a un país dejado atrás por Estados Unidos
y por lo tanto es claramente muy tentadora, más allá de las oportunidades comerciales que esto presenta para China. Ya anunciaron por un comunicado que no van a ingerir en los asuntos internos de Afganistán, que básicamente significa que van a negociar con quien sea que esté en el poder real en Kabul, independientemente de cómo llegaron al poder. Y también hay un interés de parte de China, vamos a hablar sobre los intereses generales de la comunidad internacional, pero que comparte con el siguiente país que voy a mencionar, que es Rusia, que tiene que ver con la estrategia de contención. La aparición de los talibán, la forma que lo hicieron estos últimos días, puede implicar tomar una serie de estrategias distintas. Está claro que China y Rusia no ven a los talibán solamente como un problema internacional, sino también como un problema que puede impactar en su política interna y en su esfera de influencia. Y me refiero, sobre todo, a la posibilidad que tienen los talibán de funcionar como una especie de polo ideológico para otros movimientos islamistas, sobre todo suníes islamistas, en la región, ¿sí? Movimientos que aparecen en distintos países, y uno de ellos, o al menos China lo ve como una preocupación clave hoy en día, tiene que ver con una provincia que se llama Xinjiang, en China, que está principalmente poblada por la etnia uigur, que practica el Islam. Hay 2 comunidades minoritarias en China. Cuando hablo de minorías, me refiero a docenas de millones de personas. Son minorías en términos relativos en China, que profesan el Islam, pero hay una de ellas en particular, los uigur, que China ve hace ya varios años como un tema de preocupación. Y ese tema de preocupación tiene que ver con la presencia, disputada por cierto, hay muchos que piensan que China en realidad está exagerando su análisis de cuán amenazante es este grupo, pero la presencia de movimientos independentistas uigur en la provincia de Xinjiang. Hay uno en particular, que es el Movimiento por la Liberación de Turquestán Oriental, que es uno de los nombres que toma esta provincia, es el nombre que prefieren muchos de los miembros de esta etnia, porque lo relaciona con Turquía, ¿sí? El idioma uigur está vinculado, es un idioma túrquico, parecido a la lengua de estas repúblicas de Asia Central y obviamente de Turquía. Y la posibilidad para China de que los talibán ejerzan influencia en un movimiento independentista al interior de China es suficiente justificación hoy en día para apostar por una estrategia de contención. En otras palabras, vamos a acercarnos a los talibán, desarrollar lazos políticos, desarrollar lazos comerciales, y de esa forma vamos a neutralizar cualquier tipo de amenaza que este acontecimiento en nuestra frontera represente para nuestro país. Eso también es parte de la estrategia china, o parece serlo hoy en día, y eso me lleva también a un país que tiene preocupaciones similares, que es Rusia. Rusia está no tan preocupado por su propia población y cómo puede impactar esta situación en la población musulmana rusa que existe, sino sobre todo en estas repúblicas de Asia Central, que solían ser parte de la Unión Soviética, que desde la caída de la Unión Soviética continúan siendo parte de la esfera de influencia rusa, y donde también, obviamente son países no democráticos, hay algunos de ellos como Tayikistán particularmente, también históricamente vinculado a Afganistán, está la misma etnia mayoritaria de Tayikistán, los tayikos, están presentes en Afganistán, también una etnia que en su mayoría profesa el Islam, pero culturalmente diferente a los pashtun y a los otros grupos que habitan Afganistán. Y Rusia está interesado en que el gobierno de Tayikistán, débil, pobre, un país pequeño, que comparte frontera con Afganistán, no caiga. Y también, entonces, en este sentido, apuesta hoy por una política de contención que no debería hacernos ignorar el hecho de que también hay una oportunidad comercial. No es solo el miedo el que convoca a Rusia, sino también, por supuesto, el interés económico. También por los recursos minerales, pero también por la posibilidad que presenta Afganistán, un país ubicado en Asia Central, sin salida al mar, de funcionar como un nexo de transporte, infraestructura y transporte energético entre distintos países de la región. Sí, Rusia puede usar a Afganistán como un país aliado, pero una relación de asimetría clara, porque Rusia es una potencia en crecimiento y Afganistán es un país pobre
con todos los indicios de continuar empobreciéndose. Entonces abre nuevas oportunidades comerciales y políticas que conecten a Rusia con la región del sur de Asia. Y en este sentido, esta posibilidad, digamos, citando una serie que me gustaba mucho hasta la última temporada, Game of Thrones, el caos puede ser espantoso, pero el caos también es una escalera para algunos de estos países que hasta ahora estuvieron en el costado porque con la OTAN adentro de Afganistán no podían ingresar. Así que tenemos que pensar en esto también como una oportunidad para algunos de estos países. Volviendo a la región de Medio Oriente, tenemos que pensar, y veo que no tenemos mucho tiempo, pero hay otros países que están extendiendo tímidamente sus lazos con el nuevo gobierno talibán, si es que va a perdurar, que todo indica que al menos un tiempo lo va a hacer. Uno de ellos es Turquía, un país que en los últimos años salió a involucrarse en diferentes conflictos regionales, un país que como Pakistán tiene también sus obstáculos, porque tiene una relación histórica con Estados Unidos. Turquía es miembro de la OTAN, aunque su vínculo con Estados Unidos se enfrió bastante en los últimos años, pero un país cuyo líder, Erdogan, en parte moviliza a su propia población en base al Islam, por eso algunos lo han llamado un nuevo sultán, o con aspiraciones de califa en la región, pero que también ve en Afganistán la posibilidad de extender su influencia. Un dato interesante es que los talibán parece que se comunicaron con el gobierno turco para que Turquía se haga cargo de todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo, considerando que muchos de los especialistas afganos dejaron sus puestos gubernamentales, dejaron incluso el país, y que hoy los talibán tienen enormes desafíos para mantener el país a flote en sus funciones más básicas, como por ejemplo que el aeropuerto funcione. Así que en todo esto Turquía tiene una oportunidad de ingresar, que tendremos que ver cómo se desarrolla a futuro, pero que no hay que ignorar. Y otro país que es interesante observar es Irán. Irán siempre estuvo enfrentado a los talibán, no solamente por la cuestión religiosa, pero que bueno, no se debe ignorar la cuestión religiosa. Pensemos que el gobierno de la República Islámica de Irán es un gobierno chiita duodecimano. La división entre ambos grupos no viene al caso, pero pertenece a una corriente del Islam históricamente perseguida por la mayoría sunita en muchos lugares del mundo, y los talibán tienen Afganistán tiene su propia minoría chiita, sobre todo la etnia hazara, que sufrió bastante bajo el gobierno talibán anterior. Esto obviamente implicó un impedimento para las relaciones entre ambos países, a pesar de que ambos estaban opuestos a la presencia estadounidense en la región, pero bueno, no siempre el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Acá había otros factores que hacían imposible este acercamiento. La situación cambió en los últimos 20 años, y todavía queda por definirse cuál va a ser el vínculo entre estos dos países. En parte como elemento desesperanzador, si se quiere, si apostamos al aislamiento de los talibán en la región, tenemos bastante información de que en los últimos meses, años, a medida que los talibán hacían su avanzada por las tribus y las distintas comunidades de Afganistán, que fue mucho antes a esta avanzada sobre las ciudades, hubo acercamientos con la etnia hazara, que tenía que ver con la oposición de ambos grupos al gobierno, un intento de nueva cara a nivel interno e internacional que estamos viendo que los afganos intentan imponer ante el mundo, y esto parece señalar un interés por parte de los talibán de dejar de lado las diferencias doctrinarias, si se quiere, religiosas, y priorizar cuestiones geopolíticas, en particular pensando en una región que cambió mucho de los años 90, y donde es necesario más que nunca que se unifiquen las voces que se oponen a la presencia estadounidense, que se oponen de forma clara a la presencia de Israel en la región, teniendo en cuenta los acuerdos de Abraham y demás, que acorralaron de alguna forma a estos países, y quizás no sea el amor, sino el espanto y la necesidad lo que los una. En esto yo creo que los talibán están más interesados en acercarse a Irán que lo contrario. La prioridad en todo sentido de política exterior de los iraníes hoy en día es reflotar el acuerdo nuclear iraní, que puede aliviar las sanciones económicas que están paralizando la economía de Irán. Y obviamente no ayuda a la causa diplomática
cualquier gesto que sea interpretado como un acercamiento con los talibán. Eso para hablar de algunos países, y ya me estoy quedando sin tiempo, pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta dos aspectos que interesan mucho a la comunidad internacional. Uno de ellos es cómo va a impactar esto en una potencial crisis de refugiados. Hay millones, se calcula 1 millón más o menos de refugiados afganos solamente en Irán hoy en día. Parece que hay un acuerdo entre ambas partes para cerrar la frontera y que no ingresen más afganos. Pero todo esto y los indicios de los últimos días, la difícil situación económica de Afganistán, un sistema bancario a punto de colapsar, que no está dejando a las personas retirar sus ahorros de los cajeros, y todo esto, más el sentido de urgencia que muchos afganos sienten de que hoy las puertas están semiabiertas, después de hoy no tanto, pero el día de mañana no se sabe, genera una sensación de urgencia entre muchos afganos que puede generar presión para una nueva crisis de refugiados. Diciendo que el mundo todavía no resolvió del todo la anterior crisis de refugiados, que tenía que ver con la guerra civil, difícil llamarlo guerra civil con tanta presencia internacional, en Siria. Y esto es un tema de interés para la comunidad internacional, independientemente de su situación fronteriza, su cercanía con los afganos. Y otro aspecto que es de mucho interés para la comunidad internacional tiene que ver con cómo esto puede impactar en el narcotráfico. Afganistán es hoy el principal productor de opio. Ese opio es utilizado para la producción de amapola. La amapola es utilizada para la producción de opio y heroína. Y todo esto, sobre todo si Afganistán va a estar tan afectado como parece que va a estar por las sanciones internacionales, es muy probable que Afganistán recaiga cada vez más en los sectores informales de la economía, que básicamente en Afganistán implica el narcotráfico. Eso fue lo que sustentó, además de la ayuda internacional de países como Pakistán y Qatar, posibilitó la supervivencia de los talibanes en el exilio del poder, y es lo que puede sostener a Afganistán. Una fuente importantísima de ingresos es la asistencia humanitaria. Muchos países, a la cabeza Alemania, ya anunciaron la suspensión de la ayuda humanitaria como forma de aislar a los talibán, que es legítimo, pero bueno, también va a impactar en la provisión de servicios y la calidad de vida de los afganos. Otra fuente muy importante de ingresos para la economía afgana es justamente las remesas que envían los inmigrantes y los refugiados de otros países a Afganistán. Bueno, ya Western Union y MoneyGram, las dos empresas grandes de remesas, anunciaron que van a preventivamente dejar de operar en Afganistán porque no está claro el marco normativo de las nuevas sanciones y ninguno de estos países quiere encontrarse en falta por seguir operando en Afganistán. Estos son algunos de los aspectos que vamos a tener que mirar, cuál va a ser la respuesta del mundo ante lo que está pasando en Afganistán, cuánto se lo va a aislar. No hay mucho interés hoy en día de ingresar militarmente, pero si el mundo va a responder de alguna forma a la presencia de los talibán, entonces la herramienta por excelencia que tiene es el aislamiento económico. Y ese aislamiento económico puede tener también sus consecuencias sociales y políticas de muchísima gravedad para los afganos. Es siempre el dilema que tiene cualquier campaña de presión internacional que afecta no solamente a quienes están en el poder, sino a la población en general. Y esta historia el mundo la conoce hace tiempo. Esto, perdón por la desprolijidad, pero bueno, como algunas observaciones, y si les parece pasamos a las preguntas. Sí, Kevin, muy buena exposición, ya cubrió, la verdad que cubriste gran parte de toda la temática, distintos aspectos. Acá ya hay varias preguntas, vamos a ir empezando con las preguntas. De alguna manera, acá hay una pregunta que justamente también yo te la iba a hacer, que mucha gente, sin conocimiento tanto de política internacional, se pregunta, 20 años, con lo que vos ya referías, de presencia de la OTAN y de Estados Unidos encabezando esa presencia, y se dio esta posibilidad de retorno al poder por un apoyo de alguna manera de la población, porque no solamente no es un triunfo militar, algo pasa ahí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasa con la estructura social de Afganistán? Que generalmente Occidente va y quiere implantar
estructuras institucionales que están arraigadas en Occidente, ¿no es cierto? En países que muchas veces fueron delimitados arbitrariamente, como vos señalabas, con el tema de delimitaron por la influencia británica, de la Unión Soviética, rusa, ¿no? Digamos, y incluso las fronteras entre Pakistán y Afganistán también están delimitadas y quizás no tendrían que haber sido así, pasó con la India. Entonces, ¿qué pasa? Que 20 años de ocupación no fueron suficientes y también en este mismo escenario, en este mismo territorio, también fue derrotada la Unión Soviética en su momento, no hace tanto tiempo, antes de su, digamos, derrumbe. Así que esa es la primera pregunta, digamos. Ok, sí, estoy de acuerdo, esto no fue una victoria puramente militar, tiene que ver también con una victoria política. Pero también esto me parece que hay que ponerlo en perspectiva, porque... Se nos Se congeló ahí, congeló. Kevin. Sí, se congeló. Sí. Vamos a esperar Se- unos minutos. Sí. Sí, sí, que se reconecte. Sí. Ahora le aviso. Tengamos un segundo de paciencia. sería sencillo decir, bueno, lo que acá, y... Oh, Kevin, ahí te habías cortado y volviste. Hola. Ahora Sí, estás. sí. Ahora, Fue horrible, los volver escuchaba decir, se congeló y yo decía, acá estoy, acá estoy. congelado estabas. ¿Está? Acá estoy, volví. Volviste. Perdón, no sé hasta dónde me escucharon. No, Decía empezalo de vuelta. Sí, sí, que era complejo. Sí, Ah, sí, dale. Sí. sí, que esto no es solamente una victoria militar, decía, Eso, esta pero parte, sí. también no tenemos que pensar, no tenemos que caer en el otro extremo y pensar que si hubiera elecciones abiertas, transparentes, Claro. democráticas, los talibán ganarían. De hecho, las encuestas de opinión en Afganistán muestran que los talibán siempre fueron minoritarios en términos de preferencia de la población. Siempre representaron una minoría con acceso a asistencia internacional, armas y demás. No hay que, digamos, caer en el fatalismo de decir, bueno, los afganos son talibán. Eso no es así. Ahora, de hecho, creo que nunca fue superior a 20% de la población la gente que apoya a los talibán en serio. Ahora, está claro que este problema no fue solamente un problema militar y creo que esto es parte de cuando va a tardar años esta autopsia de qué pasó con la presencia estadounidense, por qué terminó en estos términos tan poco decorosos y demás. Pero me parece que parte de los motivos tiene que ver con haber pensado en el problema talibán eminentemente como una cuestión militar, eminentemente como una cuestión de vamos a armar. De hecho, si miramos el dinero que fluyó hacia Afganistán en estos años, Estados Unidos solo pagó más de 2 billones de dólares, trillones en inglés, para la reconstrucción afgana, y buena parte de ese dinero fue para el ejército afgano, que en el momento en el que tuvieron que enfrentar, directamente dejaron las armas en muchísimos casos. Ejército que, por cierto, venía desangrándose, se hablaba de 5.000 soldados afganos, más o menos, que venían muriendo por mes en los últimos meses, un presidente que se había retirado del país, una cadena de mando que quedó rota, y muchos soldados que pensaron, bueno, tengo la probabilidad de la muerte, o alguna posibilidad de mantenerme vivo bajo este nuevo gobierno, o incluso la posibilidad de salir del país. Por lo tanto, acá hubo una cuestión de cálculo de muchos soldados. Se cree también, esto no está claro, pero la posibilidad de algunos incentivos económicos para partes del ejército para dejar las armas, pero también tiene que ver con la necesidad de pensar la cuestión de Afganistán como un problema diplomático. Hubo países que no colaboraron con los esfuerzos internacionales de aislar a los talibán, me refiero sobre todo a Pakistán, en menor medida a Qatar, pero sobre todo la presencia de Pakistán, que se sabe, la comunidad de inteligencia pakistaní está íntimamente vinculada a los talibán, los protegió, les dio información sobre la presencia estadounidense, les dio refugio, les dio dinero y demás. La otra cuestión tiene que ver con lo político. El gobierno que se creó y que fue lo que muchos afganos sufrieron, fue un gobierno que no resolvió los problemas económicos de los afganos, un gobierno cuya cara visible para muchos afganos eran en realidad caudillos locales íntimamente ligados al poder, que manejaban milicias privadas, que extorsionaban a la población, que hacían secuestros, que se financiaban con el narcotráfico. Esto hace que, si bien muchos afganos no festejaron la llegada de los talibán, eso no es lo mismo que decir que lloraron
la salida del presidente Ashraf Ghani. Acá había una crisis de legitimidad que también explica por qué cuando fue necesario defender las instituciones del país, hubo pocos que estuvieron dispuestos a hacerlo y que se desmoronó como un castillo de naipes. Y después también tiene que ver con lo ideológico. Los talibán se posicionaron en muchos lugares, sobre todo en las zonas rurales más conservadoras del país, y siendo más específicos, sobre todo en las zonas rurales del este y del sur del país, que son la base tradicional del apoyo talibán, como una organización que básicamente defendía la patria y defendía al Islam de una presencia extranjera que nunca fue del todo popular, que no había implicado beneficios claros para los afganos, que había lanzado a Afganistán a una guerra larga que había provocado la muerte de docenas de miles de afganos, y con un discurso de apertura democrática que para muchos siempre se sintió como una imposición. Y acá, sin caer en este discurso fatalista de decir que la democracia es ajena en algunos lugares del planeta, bueno, hay que pensar que hay que pensar en el poder que tiene el discurso religioso, sobre todo cuando es parte de la oposición, para plantearles a los afganos una alternativa más justa. Es decir, y esto pasó no solamente en Afganistán, en lugares donde la gente sufre de condiciones económicas de explotación, de condiciones políticas de exclusión y demás, las organizaciones que parten de un discurso religioso tienen la capacidad de decirles, bueno, nosotros promovemos un orden que es divino, que es natural, ante este discurso extranjero, artificial, que es responsable de tu opresión. Y esto, que es muchísimo más eficiente en la oposición que en el gobierno, porque ahora los talibán van a tener que reinventar lo que significa una economía islámica, un sistema penal islámico, los derechos de una mujer en una sociedad islámica, y demás, todas cosas que en el discurso de la oposición no hace falta explicar, pero en el gobierno hace falta implementar en términos concretos, se convierte en una herramienta de oposición muy potente. Es muy conocida la frase de Karl Marx que dice que la religión es el opio de los pueblos, pero si nosotros miramos la frase completa en su contexto, Marx también dice que la religión es el espíritu de un mundo sin espíritu. Y esto me parece que es algo que particularmente quienes nos vinculamos con, o nos identificamos con el progresismo occidental y demás, muchas veces ignoramos del poder que tiene la religión para movilizar la oposición en contextos de opresión. Y creo que esto fue algo que prendió un apoyo en algunos sectores de la sociedad afgana que se vieron excluidos, pero de vuelta me parece todavía prematuro para pensar en todas las causas que llevaron a la caída del gobierno, que sorprendió a todos, porque nadie esperó que fuera tan rápido. Sí. Bueno, muy completa la respuesta, así que está abarcando varias preguntas que están circulando en este momento, pero hay algo que hay una inquietud de centrar un poco las consecuencias en Israel, en su inserción, digamos, en el contexto regional en Israel, porque se habló de Turquía, o hablas de Qatar, del apoyo de Qatar, y eso resuena con apoyo de Qatar a Hamas, digamos. ¿Cómo impacta esto en la posición estratégica de Israel? Hoy el primer ministro Bennett tenía entrevista con Biden, eso fue suspendido dado estos atentados. Digamos, ¿cómo influye? Y vos hablaste del juego de Irán en este caso también. Entonces, ¿cómo influye la situación en el posicionamiento de Israel en Medio Oriente, esta situación planteada ahora? Bueno, en principio diría, no son buenas noticias para nadie, incluyendo para los israelíes, como cualquier victoria política militar de un grupo que plantea la destrucción de Israel, obviamente es visto como una amenaza. Por lo tanto, también corre el foco de atención, que puede llegar a ser beneficioso para algunos sectores de la política israelí. Y esto me parece que lo vimos también en la pérdida de influencia relativa que tienen los palestinos en la región, que favoreció directamente a algunos sectores pro-anexionistas, anti-dos estados dentro de la política israelí, y yo diría también posibilitó los acuerdos de Abraham el año pasado, porque justamente nadie estaba pensando demasiado en los palestinos. En este contexto la gente va a pensar menos en los palestinos, pero eso no significa que se acelere el camino para más acuerdos de normalización, que fue lo que fueron los acuerdos de Abraham, no fueron acuerdos de paz con países que no estaban en guerra con Israel, que fueron acuerdos de normalización. Creo que también va a ser difícil, sobre todo si hay una percepción en la región de una intensificación de la actividad islamista. Son países, en muchos casos, que tienen una relación conflictiva con su propia población civil.
En muchos de estos países los acuerdos, por cierto, no fueron populares, se sostienen sobre la base de la exclusión y la falta de democracia, independientemente de lo que pensemos sobre estos acuerdos. Y lo mismo puede pasar con más países que pueden llegar a estar interesados en normalizar sus relaciones con Israel, desde la perspectiva económica, desde la posibilidad de acercamiento con Estados Unidos, pero que temen cualquier tipo de revés o de resistencia ante los ojos de su propia población. Claro. Y esto, si la influencia de los talibanes vista en la región, entonces se vuelve un problema. Después obviamente está la posibilidad de mayor influencia iraní, que preocupa a Israel, y obviamente el ascenso de la influencia de Qatar, que como dijiste Susana, es hoy el principal mecenas de Hamas, y que Israel ve como una preocupación. De hecho, cuando surgió todo esto de Messi, PSG y demás, hubo algunos políticos israelíes que dijeron, recuerden que también financian a Hamas, así que no es solamente festejos. Así que creo que hay algunos temas, pero todavía tenemos que ver cómo reacciona la región. Yo creo que más temprano que tarde esto va a llevar a un reacomodamiento en las relaciones entre la región y tenemos que ver exactamente los términos en los que se va a producir eso. Pero por ahora Israel está al costado de este conflicto, lo cual para muchos en la política israelí es buena noticia, menos ojos en la política israelí. Y lo último que quería comentar es, esto puede ser un revés al interior de Estados Unidos por los sectores que plantean el disengagement o la desconexión de los conflictos internacionales. Son parte de los mismos quienes planteaban que había que salir de Afganistán, quienes plantean que hay que dejar de dar ayuda económica a Israel, por ejemplo. Me refiero particularmente a sectores del ala izquierda del Partido Demócrata. Bueno, esto es un golpe fuerte para ellos. El hecho de que ahora los medios, que estuvieron en algunos casos durante años hablando de la retirada de Afganistán, ahora están criticando a Biden por haberse retirado de Afganistán, más con las imágenes del aeropuerto de hoy, que creo que va a producir un llamado a revincularse a Afganistán de alguna forma, puede ser también un problema para quienes plantean repensar el rol de Estados Unidos en el orden internacional. Y eso, para Israel, puede no ser malas noticias. Bueno, es muy interesante, la verdad, la respuesta. Hay otra pregunta que tiene que ver más con el aspecto económico. Si el apoyo de China a Irán puede deberse a la posibilidad de construir un oleoducto que le permita a Irán y a Turkmenistán exportar petróleo a China. Es decir, la presencia de los oleoductos. Vos habías señalado de la posición, sí, ¿no?, estratégica en ese lo sentido. dije en relación a Rusia, sí, que está interesado en generar mayor infraestructura para el transporte de recursos energéticos, entre ellos el petróleo, pero también China. Afganistán es una parte, y puede ser una parte aún más central en el proyecto este de la franja y la ruta, que es básicamente una reinvención de la ruta de la seda, que implica muchísima inversión en infraestructura, en puertos, y también en oleoductos, gasoductos y demás, por parte de China. Así que sí, el interés, eso está claramente dentro de los planes. Acá hay una pregunta que con esto vamos a ir cerrando. Del tema de, y vuelvo a los 20 años de presencia, digamos, de occidental, y tiene que ver con el tema de los derechos humanos, ¿no?, así como se entiende en Occidente, y es decir, el impacto que va a tener esto y las resistencias posibles, ¿no es cierto?, lo asociaría. Por un lado, el impacto que tiene en el empoderamiento, que hubo intento de empoderar a las mujeres, de que puedan estudiar, de que hay una alcaldesa que estaba tratando de pasar a la clandestinidad en este momento, una joven que había sido electa. Digamos, se incrementó la participación con muchas dificultades porque sabemos que en las zonas talibanes, con resistencia de este tipo de estructura social, ¿no?, armada de tantos años, puede haber un foco de resistencia después de 20 años donde intentaron arraigarse otros derechos, ampliación de derechos, no solamente el tema de la mujer, sino cierta libertad de opinión, de cierta debate público, ¿no? No sé a qué grado se llegó debido a las debilidades de este propio gobierno, de esta estructura. Así que hay posibilidad. ¿Cómo va a cuajar esto? Porque los talibanes están dando ciertas señales, lógicamente interesadas, de estabilizar su situación, de que van a respetar, pero bueno, es la situación del momento, ¿no? Y si esto posibilitaría o no que surjan resistencias, se habla que hay una zona donde todavía hay resistencia,
por lo que vos marcabas antes, que el 20% lo apoyaba, más que nada es la debilidad de lo que se había armado a la fortaleza de esta acción, ¿no es cierto? Es muy temprano, yo sé, pero bueno, es como para ir pensándolo. Sí, siempre es difícil hacer futurología, Sí, más en cosas que sí, quedan grabadas para siempre en Internet. Eh, pero yo creo que sí, hay un cambio de percepción. Esto lo muestran distintas encuestas de opinión, apariciones sí, públicas y demás, en sí, cómo los afganos, las minorías afganas, las mujeres en Afganistán piensan su rol en la sociedad después de 20 años, y muchas que dicen, ¿no?, que no van a permitir otro tipo de formas de exclusión como se conocieron. Como decías, hoy estamos viendo la cara más moderada de los talibán, un sí, gobierno que intenta evitar su aislamiento definitivo del orden internacional, y que por lo tanto, mientras está negociando, nos van a intentar tapar las imágenes más feas de exclusión y demás, que además muchas parecen no estar definidas. O sea, el tema de la mujer parece que lo están sometiendo a un comité de clérigos, por supuesto todos hombres. Como les decía, es muy sencillo decir que va a haber un lugar para la mujer en una sociedad islámica en la oposición, pero cuando llegas al gobierno es cuando hay que definirlo, y le pasó algo parecido a Irán después de 1979, donde sí, tuvieron que básicamente salir a inventar lo que significaba una economía islámica. Y les adelanto que era muy parecida a la economía capitalista de cualquier lado. Entonces, yo creo que podemos llegar a encontrar algunos focos de resistencia. Por supuesto, los talibán acá tienen una ventaja de fuerza bastante clara. Hay por ahora solamente una región que se considera parcialmente en rebeldía, donde ya hubo enfrentamientos, que es un poco al norte de Kabul, se llama Panjshir. Pero sobre todo hay mucho miedo, y tenemos también un proceso de migración que debilita a la sociedad civil afgana, teniendo en cuenta que son justamente los que se están yendo quienes podrían claro, encabezar cualquier foco de resistencia. Así que es claro. temprano, yo creo que va a haber aspectos de moderación, al menos en los próximos meses, en esta etapa transicional, y después tendremos que ver en los medios de comunicación. Hay resistencia, por ejemplo, en un contexto de normas poco claras, pero las mujeres siguen apareciendo, por supuesto son algunas. Hay testimonios que hablan de una visibilidad mucho menor de la mujer en la calle. Hay menos mujeres en la calle en Kabul y en otras ciudades porque hay miedo de lo que Claro. puede generar, y sin una regla clara sobre cómo se tiene que tapar el cuerpo, al menos en las ciudades, los negocios de burkas explotaron y aumentaron su precio aún más que lo que aumentaron los alimentos, que por cierto aumentaron como un 50% estas últimas 2 semanas, porque hay una demanda clara de personas que tienen miedo de, en un contexto de incertidumbre, ser encontradas en falta. Así que es temprano, pero hay signos desalentadores sobre cuánta tolerancia pueden tener los talibán. O sea, hay zonas donde hace meses están en control, y donde se sabe la mujer no tuvo un rol muy distinto al que tenía la mujer en Afganistán en los años 90. Puede imponerse el mismo tipo de mandato en las grandes ciudades, que son más cosmopolitas, donde hay una mirada internacional mucho más cercana, con mayor capacidad de viralización de lo que pasa y de generar una crítica internacional. Puede ser, pero es temprano, y personalmente soy bastante escéptico sobre las promesas de moderación de los talibán. Bueno, última, de Arabia Saudita no hablamos porque estamos hablando de los acuerdos de Abraham, los acercamientos o alejamientos de acuerdo al nuevo escenario en relación a Israel. Hay conflictos abiertos, hablamos de Qatar. ¿Qué pasaría con Arabia Saudita en este escenario? Y con eso ya cerramos. Es una pregunta interesante. Arabia Saudita, antes de la caída de los talibán en el poder en el 2001, era uno de 3 países que tenían relaciones diplomáticas formales con Afganistán, junto a Pakistán y Emiratos Árabes. Ahora, la región cambió mucho estos últimos 20 años. La primavera árabe, la llamada primavera árabe, cambió muchísimo la dinámica de poder y las relaciones entre estados, y lo que estamos viendo cada vez más en la región que se configuró post-primavera árabe, con los nuevos focos de conflicto y las nuevas, los cambios de gobierno y reveses, y el crecimiento del islamismo en muchos países y demás, es que se formó un polo interesante de influencia en la región entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que participan conjuntamente en varios conflictos y funcionan como una especie de bloque regional, obviamente
poderoso, financiado por los ingresos extraordinarios de petróleo que tienen estos países, no democrático y demás. Y estos países, hace tiempo, sobre todo Emiratos Árabes Unidos, donde el príncipe heredero, Mohammed bin Zayed, es un tipo muy interesante en su lectura de la región y su actuación. Por supuesto es un tirano, no quiero que parezca que lo admiro y demás, pero es un tirano inteligente. Hace tiempo que identificó que los hermanos musulmanes y otros movimientos que plantean alguna forma de revolución islámica son enemigos de los intereses emiratíes. Y esto explica también la rivalidad con Qatar, que vio en la primavera árabe la capacidad de crecimiento, apoyó a los hermanos musulmanes, les dio una cobertura muy favorable en Al Jazeera, que es televisión estatal, no oficialmente, pero en la práctica. Y esto me parece que dificulta mucho un vínculo fluido entre Arabia Saudita y los talibán hoy en día, por no mencionar la alianza entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Al mismo tiempo, Arabia Saudita tiene que cuidarse bastante de ser percibido como menos musulmán, teniendo en cuenta que buena parte de la legitimidad que tiene ese gobierno tiene que ver con su rol en la protección de las mezquitas. Bueno, hay una legitimidad religiosa que la monarquía saudí tiene que cuidar bastante, y que muchas veces ha sido disputado. Los talibán, en su momento, grupos como ISIS y demás, plantea básicamente que Arabia Saudita vendió al Islam por su alianza con Estados Unidos. Entonces, yo creo que va a haber un intento de cooptar ese público ideológicamente. Muchas veces este tipo de movidas generan en realidad muchos guiños conservadores por parte de Arabia Saudita. Se corren hacia la derecha en términos religiosos para que no se los corra desde ese lado y para que se cuestione su legitimidad. Pasó algo similar con la Revolución Islámica a partir del 79. Arabia Saudita extremó muchísimas de las normas religiosas en su propio país, justamente para defenderse de alguna forma ante las críticas de Irán, que decían, los saudíes ya no son musulmanes, son otra cosa, son ricos, no son musulmanes. Pero no veo la posibilidad hoy de una alianza clara, teniendo en cuenta que Estados Unidos está ahí para impedirlo, y que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos parecerían hoy estar pregonando el islamismo al interior de sus fronteras, pero intentando contenerlo en muchos otros focos de conflicto. Sobre todo esta variante del Islam que se ubica como una especie de expresión revisionista del orden internacional, y los talibán hoy son claramente eso. Bueno, muchas gracias, Kevin. Muy clara la exposición, muy interesante. Nos permitió abordar esta temática desde distintos ángulos, ¿no? Desde el punto de vista de la relación entre las potencias internacionales, cómo impactan Estados Unidos, Medio Oriente, y este juego que se da entre lo económico y lo geoestratégico en la misma región, y la influencia de China, Rusia, y hicimos un paneo por todo, y por la estructura incluso social de Afganistán, la estructura institucional, y las consecuencias de este último gobierno que se desmoronó en definitiva. Así que bueno, ha sido muy esclarecedora, muchas gracias, ya hay bastantes felicitaciones en el chat, así que bueno, próximamente haremos otra actividad ya más relacionada a Israel directamente, en este nuevo gobierno, cómo enfrenta estos nuevos escenarios y cuáles son las consecuencias internas. Así que muchas gracias a todos, que hay presencia desde España, desde distintos países y desde el interior, desde Córdoba, de distintas provincias, todos felicitando la exposición de Kevin. Así que hemos logrado que después de sus recorridos por distintos medios televisivos, radiales, hayan podido aportar acá a que nosotros podamos profundizar en esta temática. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos próximamente en nuestra actividad. Gracias a todos.